Le pido por favor que tomen su lugar. Qué bueno tenerlos el día de hoy acá. Les decía al comienzo de la reunión que hoy se celebra el Día del Padre. Feliz día a los padres, pero en especial a nuestro Padre y precioso Dios. Yo creo que tenemos el mejor Padre que todos podemos tener, y es el Creador, es Dios. Entonces es un motivo para estar felices y alegres todos los días de nuestras vidas. ¿Cuántos estuvieron hace 8 días? Amén, amén. Estuvimos viendo un mensaje que se llamaba ¿cómo? El origen de la maldad, el origen del mal, donde veíamos cómo este querubín grande, cierto, que había sido creado, cómo se rebeló en altivez, en soberbia, en orgullo y en vanagloria, y todo eso le repercutió a que fuera destituido de la gloria de Dios y fue arrojado allí a la tierra. Ahora lo que estábamos viendo, el mensaje del día de hoy se relaciona bastante pues realmente con ese versículo. Hoy vamos a ver un tema que se llama ángeles y demonios. Recuerdo la primera vez que fui a predicar este mensaje hace como unos 3 años. Alguien que iba a la iglesia en ese tiempo le dio susto y no fue.
Esto no es de susto, esto es de realmente tener nosotros conocimiento realmente en la palabra, ¿cierto? Entonces vamos a ver a lo largo de la Biblia lo que la Biblia nos habla acerca de los ángeles y los demonios. Es un tema bastante interesante para que nosotros tengamos libertad en el Señor Jesucristo. Recordemos que nosotros tenemos un cuerpo, un alma y un espíritu, o sea que somos seres espirituales. Y en el mundo se mueve el mundo espiritual tanto bueno como el mundo espiritual tanto malo. Amén. Entonces la Biblia registra asimismo ángeles y registra a los demonios, que son los ángeles, lo que la Biblia llama los ángeles caídos. ¿Listo? La Biblia tiene 50 versículos que hablan aproximadamente de los ángeles y 25 versículos que nos hablan aproximadamente de los demonios, pero tendríamos que entonces comenzar por los ángeles. Entonces, ¿quién creó a los ángeles? Recuerda que estábamos hablando que este querubín grande fue creado como un ángel, como un portador de luz. Recuerda que hablamos en Isaías y en Ezequiel que decía, tú querubín grande y protector. Entonces fue creado, pero los ángeles también fueron creados. Así que la primera cita que yo tengo el día de hoy es Colosenses 1:16. Esta cita la hemos visto a lo largo de los 3 últimos mensajes porque es una cita que se correlaciona y donde nos muestra quién es el creador. Dice Colosenses 1:16, dice, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Entonces el mundo espiritual es un mundo que es invisible, que no lo podemos ver, pero realmente está ahí. Dice también, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Pero entonces, ¿cuántos ángeles creó el Señor? Vamos a ver qué dice Apocalipsis 5 del 11 al 12. Dice, y miré y oí la voz ¿de cuántos ángeles? Muchos. De muchísimos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones. O sea que los ángeles son incontables, así igual que la humanidad somos incontables. Pero ¿qué decían estos ángeles? Decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado, que es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Entonces podemos ver que los ángeles fueron creados inicialmente para la gloria y honra de Dios, para alabar al Señor allí en los cielos. De hecho, este querubín grande se dice que era el que manejaba allí la alabanza en el cielo. Amén. Entonces la Biblia también dice que Dios creó a los ángeles antes de crear allí la tierra. Entonces, pero ¿cómo se sentirían los ángeles cuando el Señor creó la tierra? El libro de Job dice que se alegraron muchísimos. Dice que todos los ángeles eran allí una familia unida que servía al Padre y Creador eterno. En Job 38 del 4 al 7 dice, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Le está diciendo el Señor allí a Job. Dice, házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella su cordel? ¿O sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? ¿Qué dice? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban los hijos de Dios. Pero ahora la pregunta sería, ¿será que nos ayudan los ángeles? ¿Ustedes qué opinan? Vamos a ver qué dice la Biblia. Génesis 32:1 dice, Jacob siguió su camino y le salieron al encuentro ángeles de Dios. O sea que los ángeles sí tienen la capacidad, o tenían la capacidad en el Antiguo Testamento de cierta forma de materializarse. En Segunda de Reyes 2 del 1 al 3 dice, entonces el ángel de Jehová habló a Elías. ¿Qué estaba haciendo? Hablando a Elías Tisbita, diciendo, levántate y sube a encontrarte con los mensajeros del rey de Samaria. ¿Nos ayudan los ángeles? Aquí estamos mirando Hechos 8:26. Dice, un ángel del Señor le habló a Felipe, volvió y le habló, diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es el desierto. Esta narración que habla ahí en Hechos 8:26 habla del bautismo de allí del eunuco.
Y fue cuando el ángel allí le habló a Felipe que se acercara a ese carro. Yo creo que ustedes conocen la historia. Entonces los ángeles, lo que podemos ver a través de la Biblia es que sí nos ayudan, pero vamos a mirar de qué forma lo hacen y cómo nosotros sabemos que Dios envía ángeles. Porque vamos a ver que también la Biblia está totalmente en contra del culto y la adoración a los ángeles. No hay oración a los ángeles. Yo creo que hay una oración que es religiosa, que es el ángel de la guarda, mi dulce compañía. Es una oración que no es bíblica y ya vamos a mirar porque es muy bonita, la pueden recitar, es muy bonita, pero no es bíblica. Los ángeles también, aparte que nos ayudan, son ministradores y son ejecutadores de la palabra de Dios. El Salmo 103 dice: bendecid a Jehová, vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ¿qué hacen? Ejecutan la palabra del Señor. O sea que los ángeles ejecutan las órdenes de Dios, o sea que están a la orden de Dios, es un ejército celestial. Ahí en Mateo 24:31 dice, esta cita es al final de los tiempos, dice que enviará a sus ángeles. ¿A quién enviará? A sus ángeles con gran voz de trompeta, y se juntarán a sus escogidos desde los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. O sea que los ángeles serán enviados al fin de los tiempos, porque este versículo de Mateo 24 habla de señales de los últimos tiempos. Cuando el Señor regrese en las nubes, en el cielo, dice que Él enviará a sus ángeles ¿a qué? A recoger a sus escogidos. O sea que vamos a ser recogidos por ángeles. Amén. Qué maravilloso es esto. Recordemos que cuando murió Lázaro, en la historia de Lucas 16, dice que murió Lázaro el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. O sea que los ángeles sí existen y tienen una interacción. Aparte de ayudarnos, dice la palabra que los ángeles son protectores y defensores. El Salmo 34:7 que dice: el ángel de Jehová está acampando en todo en alrededor de los que le temen y los defiende. ¿Qué hacen los ángeles? Que nos defienden. Mire, sobrenaturalmente, esto es sobrenatural, los ángeles nos defienden. Amén. Obviamente nosotros hablamos obviamente de la prudencia. No es porque yo amo al Señor y porque creo en Cristo me voy a ir a meter a la calle del Cartucho a medianoche, porque ¿qué va a pasar? Me van a pegar una atracada. Claro, ¿cierto? Yo creo que los ángeles nos van a meter por allá. Entonces el Señor nos manda a la prudencia, ¿cierto? Debemos ser prudentes. Eso es como la propaganda esta de televisión que daban, que un angelito detrás de un carro y hasta cierto punto, porque ya el hombre seguía la velocidad y el angelito quedaba atrás. Entonces nosotros debemos ser completamente prudentes. Los que tenemos carro, los que manejan motocicleta, ¿cómo debemos conducir, Andrés? Con mucha prudencia, así debe ser. El Salmo 91:11 dice: pues a sus ángeles mandará acerca de ti, ¿para qué? Para que nos guarden en todos nuestros caminos. Este Salmo 91:11 fue el que le recitó el diablo allí al Señor Jesús cuando le dijo que se echara abajo, porque enviaría a sus ángeles que lo guardaran en todos sus caminos. El mismo diablo conoce la palabra. Entonces sí, los ángeles realmente están para guardarnos en todos nuestros caminos. O sea que sí nos ayudan, sí nos protegen, sí nos defienden. Los ángeles también, según la Biblia en el Antiguo Testamento, ayudaron a los siervos de Dios. ¿Recuerdan a Daniel en el foso de los leones? Yo creo que ustedes han escuchado la historia bíblica. Vamos a coger Daniel 6:22. Dice: mi Dios envió ¿a quién? A su ángel, el cual, ¿qué hizo este ángel? Dice que cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. O sea que ¿qué hizo el Señor? Allí cuando Daniel estaba en el foso de los leones, lo envió para que cerrara la boca de los leones. O sea que ¿sí nos ayudan? Claro que sí. Amén. Cuando es permitido por él, correcto, palabra clave, por orden de él. Pero ¿cómo más ayudaron los ángeles allí en el Antiguo Testamento a los siervos de Dios? Entonces también en Sodoma y Gomorra la Biblia dice que el Señor envió 2 ángeles para ayudar a Lot, a su esposa y a su familia, para escapar de la destrucción que venía sobre Sodoma y Gomorra. Génesis 19 del 15 al 16 nos narra esto. Dice: y al rayar el alba
los ángeles daban prisa a Lot, o sea que los estaban apurando, diciendo: levántate, toma a tu mujer y tus 2 hijas que se hallan aquí, para que no perezcan en el castigo de la ciudad. Y deteniéndose él, los varones asieron de su mano y de la mano de su mujer y de las manos de sus 2 hijas, según la misericordia de Jehová para con él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. ¿Qué hicieron los ángeles? Le advirtieron, lo apuraron y lo sacaron allí de Sodoma y Gomorra, porque iba a venir fuego y azufre allí sobre esa ciudad, iba a ser completamente destruida. Así ve la compasión y la misericordia del Señor, pero también en el Nuevo Testamento podemos encontrar narraciones o evidencia de que Dios envió a liberar, por ejemplo, al apóstol Pedro en la prisión. Eso está en Hechos 12, del 6 al 11. Dice que cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, dice, Pedro estaba durmiendo entre 2 soldados, sujeto con cadenas. Dice, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y dice, y he aquí se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció. O sea que los ángeles son portadores de luz. Y dice que se presentó allí en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, lo despertó, diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias, y lo hizo así. Y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo de allí, dice que no sabía lo que estaba pasando, sino que pensaba que era una visión. Dice que habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se abrió por sí misma, y pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces dice la historia acá que Pedro entendió que verdaderamente el Señor había enviado a su ángel y lo había librado. O sea, él entendió que simplemente no era una visión, no era un sueño, porque imagínense cuando uno está completamente profundo, dormido, ¿cierto? A veces se despierta, uno va al baño y como que al otro día, oiga, como que yo me desperté. Entonces allí le pasó a Pedro, tal vez está en un sueño profundo, pero el ángel lo despertó. También los ángeles vemos que sirvieron allí al Señor Jesús cuando el Señor Jesús estaba en la tierra. Hace 15 días estábamos hablando de la majestuosidad del Señor Jesucristo. Vimos que Él es 100% Dios, pero también fue 100% hombre, y tuvo necesidad, tuvo hambre, tuvo dolor, lloró, tentación, ¿cierto? Fue tentado, mas sin pecado. ¿Listo? Marcos 1:13 dice, y estuvo allí en el desierto 40 días. Está hablando del Señor Jesucristo. ¿Y era tentado por quién? Por Satanás. Recordemos que el diablo es el acusador, ese es el tentador. Dice, y estaba con las fieras. ¿Y qué hacían los ángeles con el Señor? Dice que le servían. Imagínense los ángeles allí con ese privilegio, sirviendo al Rey de Reyes y al Señor de Señores. En Lucas 22, del 42 al 43 también dice, diciendo, está hablando Jesús, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Aquí está hablando el Señor Jesús desde su humanidad, desde el punto de vista del dolor que él estaba pasando. Pero dice que se le apareció un ángel del cielo, ¿para qué? Para fortalecerlo. Era un ángel de fortaleza. Hoy en día nuestra fortaleza está en el Señor Jesucristo, está en la palabra del Señor. Ahora sí, entonces, ¿se deben adorar los ángeles? ¿Qué piensan? No se deben adorar. ¿Por qué no se deben adorar? Primeramente porque ese fue la caída de Luzbel, del querubín grande, que era adorado en el cielo, y por esa causa vino la altivez, vino la soberbia, vino la vanagloria, y por ese motivo fue destituido de la gloria de Dios. Entonces la Biblia no enseña que los ángeles no se deben adorar. Veámoslo con cita bíblica, Apocalipsis 22, del 8 al 9. Está hablando el apóstol Juan, el discípulo amado, el que escribió las cartas de Juan. Dice, yo Juan soy el que oyó y vio estas cosas, y después de que las hube oído y visto, ¿qué hizo? Me postré para adorar al ángel. O sea, él lo hizo, pero mire que el mismo ángel, ¿qué fue lo que le dijo? Pero el ángel le dijo, mira que no lo hagas,
porque yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. ¿Y qué le dijo al final? Adora a Dios. O sea que el ángel no permitió que Juan se postrara y le adorara. Él lo exhortó, le dijo, mira, levántate, no lo hagas, porque ese ángel sabía la rebelión que había habido allí en el cielo y que eso era motivo o era causa de poder ser destituido. Entonces el ángel muy cuidadosamente le dijo, no lo hagas, adora a Dios. Entonces, ¿a quién tenemos que adorar? A Dios. Entonces, ni la adoración a los ángeles, ni al arcángel Gabriel, ni al arcángel Miguel. Eso es antibíblico. Y si en alguna vez algunos de nosotros lo hicimos, pues le pedimos perdón al Señor porque lo hicimos inconscientemente y en ignorancia, ¿cierto? Ahora ya sabemos y no lo hacemos. Sabemos que el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo. Jesús es el camino al Padre, la verdad y la vida. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, es lo que dice Hechos 4:12. Entonces la adoración es únicamente a Jesús, al Padre eterno. Amén. ¿Por qué? Porque esa fue la caída del querubín grande y protector. Pero mire, recuerda que hace 8 días hablábamos qué pasó cuando cayó este querubín grande. Apocalipsis 12 del 7 al 9. Dice, después de todo esto hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Recuerde que este dragón es la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás. Y dice, y luchaba el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. O sea que fueron destituidos de la gloria de Dios. Tanto el querubín grande fue arrojado a la tierra junto con los ángeles caídos. Es lo que habla la Biblia. Los ángeles caídos son los demonios, porque ellos se rebelaron contra Dios y también sufrieron la consecuencia de ser destituidos de la gloria de Dios. Así que usted entienda que cuando un ser humano se rebela contra Dios, contra el Padre, contra su palabra, no le espera absolutamente nada bueno. Porque la Biblia dice que si Dios no perdonó a los ángeles que se rebelaron contra él, ay, ay, ay. Entonces dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, la cual que hace engaña al mundo entero. ¿Quién es el engañador? El diablo, Satanás. Por eso la gente a lo malo llaman bueno y a lo bueno llaman malo. Y están engañados en el mundo y piensan que hacer todo lo que están haciendo que está bien y que estar tal vez en una iglesia, tal vez estar leyendo la Biblia, que eso está completamente mal. Entonces eso es un engaño del diablo. Dice que fue arrojado ¿a dónde? A la tierra. Dice, y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces está hablando realmente de los ángeles caídos, que ahora son demonios. Así como este querubín grande y protector, que era luz bella, portador de luz, era un ser hermoso. Recuerda que hace 8 días leíamos en Ezequiel y en Isaías que el día en que fue creado fue preparado, como dicen, con bombos y platillos. También los ángeles eran muy preciosos, pero al ser arrojados de allí, ¿qué pasó? Que fueron destituidos de la gloria de Dios. Amén. Arrojados con él. Ahí están los demonios, ahí está el origen de los demonios. Dios no creó los demonios, Dios creó perfectos, así como querubín grande fue creado perfecto, los ángeles fueron creados perfectamente, pero a causa de su rebelión fueron destituidos de la gloria de Dios y recibieron el pago a su extravío, a su rebelión. Entonces los demonios no fueron creados por Dios, fueron creados como ángeles preciosos con un propósito maravilloso en el cielo, pero a causa de su pecado, mire qué fue lo que pasó. Y primera de Juan 5:19 dice, sabemos que somos hijos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Entonces nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Por eso es que el Señor dice, guárdalos del mundo. O sea, que nosotros estamos en el mundo, pero lo que hace el Señor es que nos guarda de las cosas del mundo. Las cosas del mundo tienen que ver con cosas mundanas que separan a las personas de Dios, de tener esa relación con Dios. En Apocalipsis 12:4 dice, y su cola, está hablando del dragón, dice, arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo. Estas estrellas del cielo son los mismos ángeles caídos. O sea que cuando el diablo se rebeló, arrastró, dice la Biblia, la tercera parte de los ángeles del cielo. O sea que la tercera parte de esos ángeles, que ahora son ángeles caídos, ahora son demonios.
Apocalipsis 9:11. Dice, y tienen por rey, porque tienen un rey, dice, sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego es Apolión. Está hablando de Belcebú, que es el príncipe de los demonios. O sea que tienen su rey. Se quedaron sin rey. Ahora bien, estos ángeles caídos o demonios tienen la finalidad, la orden por Satanás de afligir, de atormentar, de enfermar psicológica y mentalmente a las personas, aún de incitarlos a asesinar a personas y aún al suicidio. Es lo que estamos viendo. Este tiempo de pandemia, usted lo escucha en noticias. ¿Qué pasa? Que han abundado los casos de problemas mentales en las personas. En muchísimos casos muertes violentas. Y mire, usualmente cuando pasa esto, indagan a las personas y las personas han afirmado que escuchaban voces que les hablaban, que mataran, que se suicidaran, o en caso personas que argumentaban que no estaban conscientes, que tal vez estaban bajo alguna influencia. Yo creo que esto no es un secreto, nosotros lo podemos ver allí en las noticias y realmente son demonios. Nosotros los hijos de Dios somos guiados por Dios. El Espíritu Santo habita dentro de nosotros, somos guiados por el Espíritu Santo y por su palabra. Pero una persona que rechaza la gracia de Dios, que no ha aceptado el plan de salvación, es guiado por demonios. Y eso es lo que dice completamente la Biblia. Entonces, ¿qué hacen los demonios? Los demonios están para atormentar la vida de las personas. Así como veíamos que los ángeles sirven, protegen, instruyen, ¿cierto? También los demonios pues sería la contraparte, porque está lo bueno, ¿cierto? Y está lo malo. Y igual los ángeles de Dios están para lo bueno, pero los demonios están pues también para lo malo. Mateo 15:22. Dice, y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciéndole, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. ¿Qué estaba haciendo ese demonio con esta hija? La estaba atormentando. Y eso hacen los demonios, atormentar la vida de las personas. Pero nosotros no debemos tener miedo a eso. Yo cuando niño, o nosotros cuando niños teníamos miedo, ¿cierto?, a las cosas de la oscuridad, de las tinieblas. Uno de niño no podía dormir con la luz apagada. ¿Por qué? Porque como que a uno le daba susto, porque como que la conciencia, el sentido común le decía a uno que si uno hacía algo malo, de pronto le pasaba algo. Sí. Entonces, pero ahora que nosotros tenemos la luz de la palabra, nosotros no debemos tener miedo. Por el contrario, damos gracias al Señor por lo que Él hizo en la cruz, porque vamos a ver que Él nos dio autoridad sobre los demonios. Entonces allí este demonio estaba atormentando allí a esta niña, y obviamente si usted sigue leyendo la historia en Mateo 15, allí lo que hizo fue el Señor liberarla de este demonio. Recordemos que Juan 8:31 dice que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Ahora bien, algunos me preguntarán, pastor, ¿pueden los demonios tomar posesión sobre un creyente? Sí. No. Sí, no, 50-50, vamos a mirar qué dice la Biblia. Recuerde que cuando usted y yo vinimos a Cristo, viene a habitar el Espíritu Santo. Y la Biblia dice que es mayor el que está en nosotros que el que está en el mundo. ¿Quién está en el mundo? ¿Se acuerdan los versículos que leemos ahorita? ¿Quién está en el mundo? El diablo y Satanás y sus demonios. Pero es más poderoso el que está en nosotros. Entonces, sobre un verdadero, estoy hablando de un verdadero creyente, un verdadero cristiano, una persona que ama al Señor. Porque pueden haber muchos que dicen, sí, yo amo a Dios, pero no cree en las palabras de este libro. Entonces no es un verdadero creyente. Estoy hablando de un verdadero creyente. En Lucas 12:1 dice, habiendo reunido a sus 12 discípulos, dice, les dio poder y autoridad sobre algunos demonios. Sobre todos demonios, gracias. Sobre todos los demonios les dio autoridad allí a los discípulos. Pero recuerde que usted y yo ahora somos discípulos también del Señor Jesucristo. Aquí está hablando de los 12 discípulos que tuvo inicialmente el Señor, pero recuerde que ahora según Mateo 28:19-20 dice, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Así que usted y yo somos discípulos, no de un pastor, no de una iglesia, somos discípulos de Dios.
De Dios, del Señor Jesucristo, correcto. Entonces tenemos poder y autoridad sobre los demonios. Sí, ¿sí ve? Sobre todos, correcto, gracias, señora Nuri. Mateo 10:1. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda dolencia, toda enfermedad y toda dolencia. El Señor les dio autoridad sobre todos los demonios, porque los demonios tienen diferentes rangos. Hay demonios que atormentan, hay demonios que engañan, hay demonios de mentira. Entonces dice que sobre todos los demonios. Pero mire que los demonios conocen la autoridad de Jesús y conocen la autoridad de un genuino y verdadero creyente. Ahí era lo que estábamos hablando. En Hechos 19, del 13 al 16, hay una historia. Vamos a tratar de leer algo. Dice, pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, ¿qué hicieron? Intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos. O sea que no eran verdaderos creyentes, no eran creyentes, eran exorcistas. Pero ellos cogieron el nombre del Señor Jesús ¿para qué? Para liberar supuestamente a personas que tenían espíritus malos. Diciendo, mire, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Ni siquiera estos exorcistas decían por mi Jesús, por mi Señor, sino ellos estaban hablando por Jesús, el que predica Pablo. Y dice, había 7 hijos de un tal Exeba, judío, jefe de los sacerdotes, que hacía esto. Pero respondiendo el espíritu malo, ¿qué dijo el espíritu malo? A Jesús conozco y sé quién es Pablo. ¿Reconocen la autoridad de los demonios? Claro. Entonces, cuando una persona que no es un verdadero creyente, porque hoy en día vemos que hay personas que son exorcistas, o católicos o sacerdotes que les parece muy fácil hacer exorcismo, y mire lo que dice, pero el espíritu malo dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo. O sea que los demonios reconocían la autoridad del Señor Jesús y del apóstol Pablo. Qué bueno que cuando los demonios quieran acercarse a nuestra casa, a nuestra vida, digan, no, yo conozco a Jesús, conozco a Pablo, pero también sé que ese creyente lee la Biblia y no va a entrar ahí. ¿Por qué? Porque ellos conocen la autoridad. Amén. Amén. Dice, pero vosotros, ¿quiénes sois? Tras del hecho, los demonios los enfrentaron porque sabían que no tienen autoridad. ¿De ustedes quiénes son? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo. O sea que los espíritus, los demonios son malos. Dice, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. O sea, le dieron su paliza a los demonios, a estos judíos exorcistas, porque no tenían autoridad. Por eso cuando yo hablo de un creyente, estoy hablando de un verdadero y genuino creyente. Solo el Señor lo sabe y ustedes lo saben. Porque hay personas que pueden venir a la iglesia, son simpatizantes. Me gusta como canta el hermano Andrés, me gusta como habla el pastor posiblemente, pero no han dado su paso por el Señor Jesucristo. No han entregado su vida al Señor. Y por eso cuando nosotros caminamos en el Señor, por eso la Biblia dice que por sus frutos los conoceréis. Un verdadero creyente se sujeta a lo que dice la Biblia. Hace lo que dice la Biblia, como dice Santiago 1:22, no solamente es un oidor, sino un hacedor de la palabra. Ahí se conocen. Lucas 4:33 al 36. Otra historia de demonios. Dice, estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo. Entonces los demonios son malos y son inmundos. Horribles. El cual exclamó a gran voz diciendo, déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. Y Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, ¿qué hizo? Salió de él y no le hizo daño alguno. Y estaban todos maravillados y hablaban los unos a los otros diciendo, ¿qué palabra es esta?
con qué autoridad y poder manda los espíritus inmundos y salen. Gloria al Señor. Los demonios reconocen la autoridad del Señor Jesucristo y le decía a los demonios: has venido para destruirnos, porque los demonios aún saben que ellos van a ser destruidos. Hablábamos hace 8 días del fin de la maldad. ¿Se acuerda que estábamos hablando del fin de allí, de este querubín grande, del diablo, que al final en Apocalipsis 20:10 va a ser echado al lago que arde azufre con fuego? Azufre, sí. ¿Y quién más va a ir allí? Los que rechazaron la gracia de Dios. ¿Quién más va a ir allí? Los comerciantes de la fe. Ay, 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 palabra dura es esta. Los que prostituyen el evangelio, sí. Correcto. Por eso esta palabra dice: no todo el que me dice Señor entrará en el reino de los cielos. Señor, pero en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre echamos fuera demonios. ¿Y qué dice el Señor? Nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Está hablando de personas que tenían autoridad en el evangelio, pero prostituyeron el evangelio, comercializaron con la fe. Que el Señor nos guarde, que el Señor nos permita predicar el evangelio por amor de su obra, primeramente por amor de los perdidos. La recompensa vendrá un día de parte del Señor, porque Él es fiel y ya nos dio la vida eterna. Qué mejor regalo. Tenemos las promesas en el Señor Jesucristo. Amén. Para nosotros el vivir sea Cristo y el morir ganancia. Perfecto. Lucas 4:41. También salían demonios de muchos, dando voces y diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Pero él los reprendía y no les dejaba hablar, porque sabían que era el Cristo. Oiga, qué tristeza. Los demonios reconocían que era el Cristo, el Hijo de Dios, pero la humanidad lo rechazó. Y al día de hoy, la gente sigue rechazando la deidad del Señor Jesucristo. Sigue rechazando la gracia de Dios. Sigue rechazando su preciosa palabra. Pero los demonios saben que Él es el Cristo y que en Él hay poder. Santiago 2:19 dice: ¿tú crees que Dios es uno? Dice: bien haces. Pues los demonios, ¿qué hacen? Los demonios creen y tiemblan. Entonces, si usted y yo creemos, debemos temblar al nombre del Señor Jesucristo. No es de miedo, es de temor, es de reverencia por el Señor, por su palabra, por el regalo precioso que nos ha dado, que es el regalo de la salvación. También la Biblia habla de potestades. Veamos Marcos 16:17. Dice: y estas señales seguirán a los que creen. ¿A quiénes? Está hablando de los creyentes y de los que creen conforme a la palabra. Juan 7:38, que es un versículo que me gusta muchísimo, dice: el que cree en mí, como dice la Escritura. Nosotros, usted y yo debemos creer como dice la Escritura, no coma cuento, coma Biblia. Estudie la Biblia, estudie la palabra de Dios. Lo que yo le estoy hablando a usted debe corroborarlo por la palabra. Lo que usted escucha, porque hoy en día escuchamos, bueno, gloria al Señor, por las redes sociales, por el internet, por muchos predicadores, pero no todos son de Dios. En 15 días, si el Señor lo permite, vamos a estar hablando un mensaje que es la Biblia, los pastores según la Biblia y los profetas según la Biblia, donde nos vamos a dar cuenta que no todos son enviados por Dios. Y es lo que estamos viviendo hoy en día, la apostasía. Entonces, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre, ¿qué haremos? Echaremos fuera demonios. ¿Por qué los podemos echar? Porque obviamente el Señor nos dio toda autoridad sobre todo demonio. Así que ya usted y yo no debemos tener temor de la oscuridad ni de los demonios, no. Porque si el Señor está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y la Biblia habla que hay potestades. Efesios 6:12 dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Así que deje de estar peleando con su vecino, con su esposa, con su esposo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Qué preciosa palabra allí en Efesios. Apocalipsis 16, está ahí, 13, 14,
Dice, y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues esos son espíritus de demonios que hacen señales. Presten atención, los demonios también tienen la capacidad de hacer milagros. Recuerda cuando íbamos a la iglesia tradicional, la gente decía, la Virgen lloró. Ay, y el milagro. Pues demonios haciendo milagros para engañar a las personas. No, yo fui al 20 de julio, yo subí a Monserrate, yo hice esto, aquello. Demonios, engaños. ¿Por qué? Porque ellos hacen señales. El diablo tiene poder, ¿sabía usted? Ahí dice que el diablo es el príncipe de este mundo. De hecho, el diablo cuando tentó al Señor Jesucristo, dice que le ofreció los reinos de la tierra. Sí. Y hoy en día, aparentemente muchas personas que tienen fama, que tienen riqueza, han hecho pacto con el diablo. Sí, eso dicen. Eso dicen y eso creo. A cambio de la fama, del dinero, porque el diablo les muestra la cima, pero no les muestra el abismo, porque es engañador, es padre de mentira. Y muchas personas, por la codicia, por el engaño, por la vanagloria, venden su alma al diablo. Esto es real. Gloria a Dios que nosotros le pertenecemos al Señor Jesucristo, que entregamos nuestra vida a Él. Pero usted me dirá, pastor, ¿cómo entran los demonios? Pueden entrar demonios a una persona que no es creyente, a una persona que se dice ser creyente o que está empezando a caminar. Pero ¿cómo entran los demonios? Y quiero que los jóvenes me presten atención. Entra a través de la rebeldía, de la desobediencia, de la altivez, del orgullo, películas de terror, de acción violenta, de pornografía, alcohol, drogas, objetos alusivos a la muerte. En México ustedes saben que adoran a la Santa Muerte, al diablo. Ahí entran potestades de demonios impresionantes. Y usted puede ver que México es uno de los países más violentos del mundo. Sí, estos días veía un documental y usted no se imagina lo que se ve en las fronteras. Las casas de pique acá que habían le quedan en pañales a lo que viven allá. Es impresionante la maldad que se ve. Entonces, cosas alusivas a la muerte. Hay gente que se manda a tatuar una calavera. Hombre, si uno sabe que eso es alusivo a la muerte, ¿cierto? No entienden. O personas, mire, yo he visto casos de personas que en Halloween se disfrazan de cosas de muerte o de algo y lamentablemente perecen en accidentes trágicos. Entonces guardemos nuestro corazón. Esto no es un juego, esto es una realidad. Y gloria a Dios al Señor por estos mensajes, porque la finalidad de estos mensajes es que nosotros seamos libres de la opresión del diablo. Leyendas, misas a las almas, pactos demoníacos. Hay gente que hace pactos demoníacos con el diablo. Le venden su alma al diablo. Videojuegos. Los videojuegos de hoy en día, no eran los videojuegos que jugábamos, los juegos sanos. Hoy en día son videojuegos. Si usted se da cuenta, en Estados Unidos, los jóvenes se meten horas y horas enteras en videojuegos. Y cuando salen, ellos salen con una mentalidad. Y por eso es que como en Estados Unidos las personas tienen acceso a las armas, salen y van a los centros comerciales, a donde hay público, a matar a las personas. Porque ellos piensan que están metidos en ese juego. Están siendo dominados por entidades, por huestes de maldad. Eso te cuida. Hay mucho señor que es fanático a la Xbox One y a eso. Correcto. Adiciones, maledicencia, objetos de culto, idolatría, amuletos, riegos, lectura de cartas, el tarot. Todos esos son sitios de tinieblas. No sé si usted ha pasado por los sitios donde leen las cartas o eso y pasa uno y una cortina que eso hasta miedo entrar ahí, pero la gente vaya a que la adivinen el futuro. Demonios es lo que hay detrás de todo eso. Lo que huele. Correcto. Riegos, espíritus de fascinación, codicia. Jóvenes, tabla ouija, el tema de los cuadernos argollados, sesiones de espiritismo, brujería, consultar espíritus de muerte, Charlie, la ballena azul y otra infinidad de cosas que hoy en día hay en la internet que dañan a nuestros jóvenes. Por eso usted y yo debemos tener cuidado de lo que nuestros hijos están viendo en la internet. La internet tiene muchas cosas buenas, pero también cosas malas. Entonces, dice Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada,
Guarda tu corazón porque de él mana la vida. Amén. Tengamos muchísimo cuidado con todo eso. Entonces, ¿cómo entran los demonios? Acabamos de ver todo esto. Y esto no me lo estoy inventando, ni es un cuento, es la realidad de centenares de casos que escuchamos continuamente. Con Gilbert fuimos hace un par de meses a visitar a una persona allí en Funza, una mujer que era atormentada por demonios. Y estábamos ese día predicando el Evangelio, hablando la Biblia, y ella en ese mismo momento aún estaba atemorizada. Y oramos por ella, le dimos, obviamente esto no es nada mágico, le hablamos del Evangelio del Señor Jesucristo. Aún le llevamos una Biblia, le dimos la solución, pero ¿están las personas? No volvimos a saber de ella. Los primeros meses, porque creo que cambió de número, los primeros meses me decía que estaba mejor, porque ese día oramos, creímos en el Señor Jesucristo. Eso es como cuando uno va al médico. Uno se puede sentir mal, va al médico, el médico le formula cierto medicamento, pero si uno no se toma el medicamento, va a seguir por las mismas. Cuando usted y yo visitamos personas para hablarles el Evangelio, le llevamos el mejor medicamento, que es la palabra de Dios. Pero las personas son libres de tomarlo o de rechazarlo. Amén. Entonces, esto son centenares, yo creo que todos. Levante la mano el que nunca haya escuchado un caso de que hubo un endemoniado, de que una persona lo asustaron. No, yo creo que todos hemos escuchado historias, ¿cierto? Casos, porque esto es completamente real. El mundo espiritual es real. Recuerde que Colosenses hablaba de las cosas visibles e invisibles. No las podemos ver, pero las podemos percibir y sabemos que están por la palabra. Por eso la Biblia está totalmente en contra de la adivinación, de ser agorero, así que del chance, de todo esto. Porque debemos confiar en la hechicería, en la brujería. Entonces, en este tiempo, la gente está viviendo sin Dios y la gente vive atemorizada. Hay problemas mentales y psicológicos y esto va en aumento sin proporciones. El temor es una de las causas que permiten que los demonios puedan entrar a la vida de unas personas. Primera de Juan 4:18 dice: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Está hablando del amor de Dios, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Y concluye ahí diciendo, 2 Timoteo 1:7, dice: porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de ¿qué? De poder, de amor y de dominio propio. Los demonios oprimen la vida de las personas, los incitan a matar, pero también a suicidarse. Les susurran al oído. Ahí tengo una imagen, creo que sigue ahí. Aquí hay, ¿cuántos reconocen ese lugar? El Salto del Tequendama. Mire, los que no conocen, hace frío. Una vez yo paso por ahí por mi trabajo, usualmente, y un día pasé por ese lugar, présteme atención, no se me distraigan. Un día paso por ese lugar mensualmente, porque tengo que ir por mi trabajo hacia esa zona, pero la verdad es un lugar que a mí no me gusta. Un día paré en ese lugar a tomar agua panela con el conductor del camión y me puse a hablar con la señora que nos vendió el agua panela. Y mire, yo sentía, la verdad se me erizaron los pies. Hay un espíritu realmente de muerte ahí. Y la señora me decía, me dijo: aquí está la persona, vienen las personas, de un momento a otro brincan al vacío. Sí, es el salto de la muerte. El salto de la muerte. Y nomás esa casa que está allí, esa casa antigua y abandonada, creo que hicieron un documental, y es una cosa donde hay cosas espirituales ocultas. Entonces, para mí es un lugar realmente donde se mueve mucho el tema de la muerte, porque muchas personas han ido allí a ese lugar a acabar con su vida. Las familias enteras, hay un caso de una persona que llevó la familia y la tiró allá. Imagínense. Entonces, que todo esto es inducido por demonios de muerte. ¿Sí ve? Por eso, gloria al Señor, porque el Señor nos ha dado su Espíritu Santo, y su Espíritu es maravilloso, y su Espíritu nos da vida. Amén. Así que primera de Pedro 5:7 dice: echando toda ansiedad sobre Él, porque ¿qué pasa? Dice: el Señor tiene cuidado de nosotros. Listo, déjalo en el siguiente, Levítico 20, correcto. Entonces, ¿cómo más entran los demonios? A través del espíritu o la invocación. Recuerde que Levítico 20:27 dice: y el hombre
o la mujer que evocare espíritu de muerte, de muertos, o se entregare a la adivinación, ¿qué pasa? Ha de morir, serán apedreados y su sangre será sobre ellos. Desde el Antiguo Testamento la Biblia prohíbe este culto pagano, pero hasta el día de hoy la gente lo sigue practicando porque tienen desconocimiento de la palabra y de todo lo que eso les puede traer. Que el Señor guarde nuestros corazones y guarde nuestras vidas. 1 Samuel 28:7 también habla de Saúl. Dice: entonces Saúl dijo a sus criados: buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron: he aquí, hay una mujer de Endor que tiene espíritu de adivinación. Está hablando de una pitonisa, una bruja, pero llama la pitonisa de Endor, de una región. Y Saúl fue a consultar a esta mujer. A lo último de su reinado, Saúl terminó haciendo lo malo delante del Señor y consultó allí a esta adivina, cuando la Biblia está completamente en contra. ¿Por qué? Porque los demonios engañan a las personas. Nosotros debemos evitar la adivinación. Lamentablemente en este tiempo hay iglesias donde se ha introducido la masonería, la brujería, donde te adivinan, donde te predicen, donde te hacen conjuros mágicos, donde comercializan con objetos ungidos, el paño ungido, el aceite ungido, el agua ungida. Esto se llama brujería y tristemente muchas iglesias han adoptado eso. Que el Señor les reprenda, porque esto está en contra de Dios. Lo único santo es el que vino allí a la cruz, el Señor Jesucristo. No necesitamos ningún amuleto. De hecho, la Biblia no es ningún amuleto. La Biblia es la palabra de Dios. Amén. Como le digo, este tema, si el Señor lo permite, en un par de días vamos a ampliarlo un poco más. ¿Por qué? Porque hay un engaño de los demonios a través de la adivinación, que es el uso de poderes sobrenaturales para averiguar el futuro o lo desconocido. Usualmente el ser humano es dado a que le adivinen el futuro, a saber qué va a pasar. Pero nosotros por la palabra lo conocemos, lo sabemos. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Amén. ¿Sí ven? No se trata de adivinación, se trata de la palabra profética, porque tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos. Pero algunas personas van a que le lean las cartas, el tarot, la palma de la mano, el chocolate, leen o buscan agüeros. ¿Recuerdan los agüeros? La mata de sábila, la crucecita, ¿no? Entonces debemos quitar todo eso. Que la Virgen de los Conductores, no, eso no existe. Eso es antibíblico. Únicamente nuestra confianza en Dios, en el Señor. Con todo respeto, porque es lo que enseña. Si la Biblia dijera: oiga, sí, pueden hacerlo, pues uno lo haría. Pero la Biblia está completamente en contra de todo eso. Idolatría. Muchas gracias. Hechos 16, 18. Ya vamos terminando. Dice: aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha, présteme atención, que tenía un espíritu de adivinación. Dice: la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. O sea que a pesar de que está influenciada por un espíritu de adivinación, esta mujer está diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo. Dice: y esto lo hacía por muchos días. Más desagradando esto a Pablo, dice que éste se volvió y dijo al espíritu, mire, no le dijo a la muchacha, le dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió en aquella misma hora. O sea que el Señor la hizo libre de ese espíritu de adivinación. Recuerda que Efesios decía que no tenemos lucha contra sangre y carne. Por eso Pablo no le habló a la muchacha, le habló al espíritu que estaba habitando dentro de esa mujer. Y cuando Pablo aquí dice, en el nombre de Jesucristo, le dijo: sal de ella, ¿sí ve? ¿A dónde estaba habitando? Dentro de la mujer. Entonces qué bonito es que nosotros podamos ser alimentados por la palabra de Dios. Es muy peligroso intentar comunicarse con muertos. Esto lamentablemente lo practica la iglesia tradicional, la iglesia católica.
Cuando muere una persona, hacen misas. Aquí en Bogotá, los días lunes, la misa a las almas, ¿cierto? Y esto es brujería. Y que el Señor perdone a las personas que practicaban esto, porque es un engaño. Recordemos que hemos visto aquí qué hay después de la muerte, y simplemente cuando la persona muere, simplemente no tiene más parte en esta vida. Y si la persona descendió por su rebeldía al centro de la tierra, allí al infierno, de allí no la puede sacar nadie. Porque recuerde que vimos alguna vez el rico y Lázaro, Lucas 16, donde habla acerca de esto. Y recordemos que cuando murió este rico que fue llevado allí, que estaba en el infierno, Abraham le dijo: hijo mío, tú recibiste bienes en vida y este es malo. O sea que ya no había nada que hacer. Así que deje de gastar su dinero en misas. No lo hagan. Correcto. Si el muerto se fue con Cristo, gloria al Señor, como decía Pablo, ausente del cuerpo, presente al Señor. Pero si esa persona murió en rebeldía, que el Señor tenga compasión y misericordia, simplemente. Amén. No podemos intermediar por ellos. No podemos hablar con ellos y ellos no nos pueden ni ayudar ni nos pueden hacer daño. Deuteronomio 18, del 10 al 11 dice esto, para que no piense que el pastor está hablando. No, el pastor se lo inventó. Deuteronomio 18. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, la suerte, el chance, la lotería. No lo practique, porque aquí dice la palabra del Señor. Ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. ¿Lo estoy diciendo yo o lo dice la palabra? Lo dice la palabra de Dios allí en Deuteronomio, que no consulte a los muertos. Mateo 12, del 43 al 45. Recuerde que los espíritus son inmundos y son engañadores. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, dice, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va rápidamente y toma consigo a otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Presten atención, cuando el Señor nos hace libres, sale todo espíritu que haya habido, pero la casa hay que llenarla. ¿Cómo llenamos la casa? La palabra de Dios. Con la palabra de Dios, alimentándonos continuamente en el Señor. Porque si una persona el Señor lo hace libre, pero sigue y no llena la casa, ese espíritu dice que va y busca otros 7 peores. Y dice que el estado viene a ser peor que el primero. Entonces llenemos nuestra casa. Por eso nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Vivamos para el Señor, alimentémonos de la preciosa palabra de Dios. Otra cosa es la incredulidad. También a veces por medio de la incredulidad también pueden venir espíritus de engaño. Segunda Tesalonicenses 2 al 11. Por esto Dios les envía un poder engañoso. ¿Quién lo envía? Dios. ¿Pero por qué lo envía Dios? Dice, para que crean en la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. O sea que cuando una persona rechaza las palabras de este libro, simplemente por no haber creído a la verdad, Dios le puede enviar un espíritu engañoso. Y esa persona termina creyendo en la verdad, en la mentira, en sectas, creyendo que es verdad, porque no se conformó con la verdad del Evangelio. Tristemente, en este tiempo, en este siglo XXI, muchos creyentes, muchos predicadores están rechazando la verdad del Evangelio y están predicando lo que a ellos les parece, comercializando con el Evangelio. Y el Señor les va a enviar un espíritu engañoso para que crean en la mentira, por cuanto rechazan la verdad del Evangelio. En 1 Samuel, devolviéndonos, 1 Samuel 19:9 dice, y el espíritu malo
de parte de Jehová vino sobre Saúl. Entonces, este hombre Saúl fue ungido allí por Samuel como rey, empezó haciendo lo bueno, pero su desobediencia lo llevó a hacer lo malo. ¿Y qué pasó? Que el espíritu malo vino de parte del Señor. ¿Por qué? Porque dejó de hacer lo bueno y se complació en lo malo. Y vino ese espíritu, dice que la Biblia que ese espíritu malo atormentaba a Saúl, ¿recuerda? Y que era lo único que lo alentaba, que venía David y tocaba allí el arpa. Era lo único que podía. No había medicamento, no había brujos, no había nada, sino lo único era allí la alabanza y la adoración. Amén. Pero la Biblia, hace 8 días hablábamos del final del diablo. Nosotros no podemos hacer guerra espiritual, no podemos agarrarnos con el diablo porque la Biblia no enseña eso. La Biblia enseña que al final de los tiempos, en Apocalipsis 20:10, el mismo Señor dice que echará allí al falso profeta, a la bestia, al anticristo y a todo aquel que no se haya escrito en el libro de la vida, será arrojado al lago que arde, fuego y azufre por la eternidad, por los siglos de los siglos. Así como el Señor nos promete vida eterna, también la condenación es eterna. Y tú decides a dónde quieres estar, en la vida eterna de Dios, que los ángeles te sirvan, o en la oscuridad de las tinieblas, atormentado por demonios. Decide. Pero yo te recomiendo, escoge por el Señor Jesucristo. Judas 1:6, ya va para ir concluyendo el mensaje del día de hoy. Judas 1:6 dice, y los ángeles que no guardaron su dignidad, está hablando de los ángeles caídos, dice, sino que abandonaron su propia morada, dice, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Ahí está claro. Segunda de Pedro 2:4, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, recuerde que este pecado fue antes de la creación, antes del Génesis 1:1, dice, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados para el juicio. Clara y contundente la palabra de Dios. Vamos terminando. Primera de Juan 4. Primera de Juan 4, del 1 al 6. Esto es una exhortación para nosotros, o una recomendación más bien. Dice, amados, dice, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Recuerde que usted y yo somos espíritus, y está hablando de nosotros. Entonces, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, dice Juan, vosotros sois del diablo. Oiga. Muy bien, están atentos. Hijitos, vosotros sois de Dios. Me gusta que estén atentos. Y habéis vencido, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. ¿Hay un espíritu de verdad acá? Claro, porque estamos hablando la palabra de Dios. No es la palabra de un pastor, no es la palabra de una iglesia, es la palabra de Dios. Ese es el espíritu de verdad, el Espíritu Santo. Y tengamos cuidado, porque en 2 Corintios 11:14 dice, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Dice por ahí, no todo lo que brilla es oro. Tengamos cuidado, abramos nuestros ojos espirituales, juzguemos la palabra, examinemos que lo que nos están enseñando es verdad. Pero también nos da una recomendación en Santiago 4:7, dice, someteos pues a Dios. ¿Qué tenemos que hacer con el diablo? Amarrarlo, atarlo. Dice, resistid al diablo. ¿Y qué hace el diablo?
Solito se va, ¿sí ve? Solito. ¿Cómo lo resistimos? A través de la palabra, a través de una vida cristiana victoriosa, a través de una vida de oración, a través de una vida de fe, de obediencia al Señor. O sea, no debemos desestimar, como dicen las obras del diablo, porque el diablo tiene poder y el diablo está buscando a quién devorar. Vivamos para el Señor, no debemos tener miedo, no vivamos con temor, nuestra confianza es el Señor Jesucristo, vivamos para Él, porque Él es nuestra fortaleza, nuestra esperanza. Amén. Oramos por cada uno de ustedes, por nuestros hijos, para que nuestros hijos no tengan temor, porque hay niños que no pueden a veces dormir, le tienen miedo a la oscuridad. Pero como le digo, a veces es porque hemos dado lugar por películas de terror. No las mire, si las tiene, destrúyalas, sáquelas de su corazón, vea otra película, ¿cierto? Porque sí, yo también a veces veo películas chéveres, series chéveres, pero guarde su corazón y viva para el Señor. Y oramos en esta mañana porque somos hijos de Dios según su promesa, y Dios pagó un precio muy alto por cada uno de nosotros. Tú y yo somos valiosos para Dios, así que en esta mañana oramos por cada uno de ustedes, por nuestros hijos, Manuela, por Sofi, para que el Señor guarde sus corazoncitos, para que puedan vivir para el Señor, y cada uno de nosotros, que nuestra confianza sea el Señor, que podamos escudriñar continuamente su palabra, las promesas de vida, llenarnos de Él. ¿Y el diablo qué hace? Solito se va, porque el diablo conoce la autoridad y dice: no, este ya entregó su vida a Cristo, ya no tengo nada que hacer. El diablo no pierde tiempo con un verdadero creyente. Llenémonos del Señor, vivamos para Él. Yo creo que lo mejor que nos puede pasar en nuestra vida es habernos reconciliado con Cristo, porque fuimos sacados de las tinieblas a la luz admirable del Señor. Y como les decía, hoy se celebra el Día del Padre, pero yo creo que tenemos muchos motivos para exaltar el nombre de nuestro Dios, porque Él es el buen Padre. Por amor, según Juan 3:16, entregó a su Hijo para morir en una cruz, para perdonarnos, para salvarnos. Prometió que iba a preparar un lugar para nosotros, para estar allí en la eternidad. Cielo y tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán. Hablamos hace 8 días del fin del pecado, del fin de la maldad. Los demonios también tienen sus días contados, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Que esa sea su confianza en este día, de aquí en adelante. No ponga su confianza en el hombre. Maldito el hombre que confía en el hombre. Su confianza está puesta, y mi confianza está puesta en el Señor, en el Padre eterno, en el Padre creador, en el que no miente, el que nos habla su verdad, el que nos dejó establecido allí en este compendio de libros, de 66 libros que es conocido como la Biblia. Nos dejó promesas, y esas promesas son para los que hemos creído. Los que no creen van a recibir una promesa, que van a estar por la eternidad destituidos de la gloria de Dios. Póngase sobre sus pies. Vamos a terminar en oración, exaltando el nombre del Señor, dando gracias a Él por su compasión, por su misericordia. Precioso Dios, en esta mañana, Señor, nos presentamos delante de ti, oh Dios. Te pedimos perdón en esta mañana, Señor, si alguna vez de nuestra vida, Señor, hicimos algo indebido, Señor. Tal vez teníamos agüeros, tal vez, Señor, nos inclinábamos ante un ídolo. Te pedimos perdón, Señor. Nos postramos ante ti, Señor. Reconocemos que tú eres Dios sobre todas las cosas, que tú eres el Creador, que eres nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro Salvador, que fuera de ti no hay absolutamente nada, Señor. Presentamos en esta mañana nuestras familias, las familias en Cristo aquí representadas, Señor. Te pedimos que tu palabra penetre en nuestro espíritu, nuestras vidas, que podamos vivir para ti continuamente,
Te damos gracias, Señor, porque en medio de todo, en esta pandemia que hemos visto muerte, Señor, tú nos has guardado, Dios. Tal vez ha venido el virus a alguno de nosotros, pero tú, aún en medio de la adversidad, nos has guardado. Te damos gracias por la vida, gracias por la salud, gracias por la provisión, Señor, que nos das día tras día. Porque tú alimentas las aves de los cielos que no siembran ni ciegan, y cuanto más a nosotros, Dios. Exaltamos tu nombre en este día, Señor. Nos rendimos a ti con todas nuestras fuerzas y con todo nuestro corazón. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Todo es de mi Cristo, por Él y para Él. Todo es de mi Cristo, por Él y para Él. Vamos, levante su voz. Hacia la